El amor es esa fuerza misteriosa que nos impulsa a hacer promesas casi imposibles, a desear lo inimaginable y a sentir lo infinito. Joan Powers lo expresó en una frase que encapsula la esencia más pura del amor. Si vives hasta los 100 años, quiero vivir hasta los 100 años menos un día para no tener que vivir sin ti. Es una declaración que habla de entrega, de un amor tan grande que ni el tiempo ni la mortalidad pueden opacarlo. Nos hace preguntarnos, ¿es posible amar a alguien tanto como para no concebir un solo instante sin su presencia? El amor verdadero tiene algo de magia, algo que trasciende el tiempo y el espacio. No es solo un sentimiento pasajero, sino una conexión que se fortalece con los días, los años e incluso con la certeza de la finitud de la vida. La frase de Joan Powers encierra ese deseo profundo de permanecer junto a la persona amada hasta el último aliento, de compartir cada momento posible y de asegurarse de que, incluso en la despedida, el amor sigue siendo la fuerza que une. Cuando alguien ama con esta intensidad, no solo anhela compartir la vida, sino que teme más a la ausencia que a la muerte misma. Es un amor que no quiere enfrentarse a la soledad ni siquiera por un solo día. Y es que, en el fondo, ¿no es esa la esencia del amor más puro? No querer existir sin la presencia del otro. Muchas veces pensamos en el amor en términos de duración. ¿Cuánto puede durar un amor? ¿Es eterno o se desgasta con el tiempo? Sin embargo, la verdadera cuestión no es cuánto dura, sino qué tan profundo es. Hay amores que sobreviven más allá de la vida misma, que dejan una huella imborrable en el alma, que se llevan en la memoria y en cada rincón del corazón. Pero, ¿qué significa realmente vivir hasta 100 años menos un día? Es una metáfora de la entrega absoluta, de la renuncia a una vida sin el otro. También es un recordatorio de que el amor no es solo compartir alegrías y momentos felices, sino también aceptar la fragilidad del tiempo y la certeza de la despedida. Es aprender a valorar el presente, a mirar a los ojos de la persona amada y entender que cada instante juntos es un regalo que no debe darse por sentado. El amor verdadero, como el descrito en esta frase, no busca posesión, sino compañía. No es egoísta, sino generoso. Y aunque el miedo a la pérdida siempre está presente, lo importante no es la cantidad de días juntos, sino la intensidad con la que se viven. Porque, al final, el amor más grande no es el que dura más, sino el que se siente tan fuerte que no se concibe la vida sin él. El amor y el tiempo están entrelazados de manera inseparable. Amamos dentro de un marco temporal finito, conscientes de que todo lo que vivimos algún día tendrá un final. Y sin embargo, amamos como si el tiempo no importara, como si la eternidad fuera una posibilidad. La frase de Joan Powers refleja precisamente esa contradicción. La certeza de que la vida es limitada, pero el deseo de que el amor la trascienda. Cuando alguien dice, si vives hasta los 100 años, quiero vivir hasta los 100 años menos un día, está expresando un anhelo profundo de no tener que experimentar la ausencia del ser amado. Es un deseo conmovedor y a la vez desgarrador. Nos hace pensar en el miedo a la pérdida, en la incertidumbre del futuro y en cómo el amor, cuando es verdadero, se convierte en una parte esencial de nuestra existencia. Pero, ¿podemos realmente burlar al tiempo? En cierto sentido, sí. No podemos detener el reloj, pero podemos hacer que cada momento valga la pena. En lugar de preocuparnos por el final, podemos enfocarnos en vivir plenamente el presente. Porque el amor no se mide en años, sino en la intensidad con la que se comparte. Hay quienes temen tanto a la idea de perder a su ser querido que se olvidan de disfrutarlo en el aquí y ahora. Se preocupan por el mañana, cuando lo único seguro es el hoy. Pero, paradójicamente, es ese temor el que también le da valor al amor. Nos hace comprender su importancia, su fragilidad y su grandeza. Si supiéramos exactamente cuánto tiempo nos queda con alguien, ¿lo viviríamos diferente? La respuesta es casi siempre sí. Seríamos más pacientes, más atentos, más generosos. Diríamos te amo con más frecuencia, abrazaríamos más fuerte y miraríamos con mayor profundidad a los ojos de quien amamos.
Esta frase nos recuerda que el amor no solo es pasión, sino también vulnerabilidad. Amar significa exponerse, aceptar la posibilidad de perder. Pero también significa elegir, cada día, compartir la vida con alguien a pesar de esa incertidumbre. Y en esa elección diaria, en ese compromiso inquebrantable, encontramos la forma más pura de eternidad que el amor puede ofrecer. El amor verdadero no se trata solo de momentos de felicidad intensa o de palabras románticas, sino de la construcción diaria de una vida compartida. Es en la rutina, en los pequeños gestos y en la complicidad donde se forja el vínculo más fuerte entre dos personas. La frase de Joan Powers nos habla de una de las aspiraciones más profundas del amor. No solo amar, sino compartir toda una vida juntos. Querer vivir hasta los 100 años menos un día es una manera poética de expresar el deseo de acompañar a alguien hasta el final. Es una declaración de compromiso que trasciende el tiempo, porque implica estar presente en cada etapa de la vida, desde la juventud vibrante hasta la vejez apacible. Es fácil amar en los momentos felices, pero el amor verdadero se demuestra en la paciencia durante los días difíciles, en el apoyo silencioso en medio de la adversidad y en la elección constante de seguir al lado del otro a pesar de los cambios. Las parejas que logran construir un amor duradero suelen compartir algo en común. Entienden que el amor es más un verbo que un sentimiento. No es solo algo que se siente, sino algo que se hace todos los días. Amar es estar presente, es escuchar con atención, es cuidar y ser cuidado, es reír juntos y también llorar cuando sea necesario. Los momentos de la vida pasan rápido. Lo que hoy es una cena romántica, mañana será un recuerdo. Lo que hoy es una risa compartida, en unos años será una anécdota que contar. Pero cuando se ha construido un amor sólido, cada uno de esos instantes permanece en el alma, formando una historia que se vuelve imborrable. Esta frase también nos recuerda la belleza de la vejez compartida. En una sociedad obsesionada con la juventud y la novedad, pocas cosas son más valiosas que el amor que resiste el paso del tiempo. Ese amor que envejece con arrugas en la piel, pero con un brillo intacto en la mirada. Compartir la vida con alguien no significa estar juntos todo el tiempo, sino querer estarlo. Desear que cada amanecer siga trayendo a esa persona a nuestro lado. Porque al final, el mayor deseo del amor es justamente eso, no tener que vivir sin el otro. La frase de Joan Powers no solo refleja el deseo de compartir toda una vida con alguien, sino que también encierra un profundo miedo a la pérdida. El amor, cuando es verdadero, conlleva una vulnerabilidad inevitable, el temor a que un día la otra persona ya no esté. Es esa conciencia de la fragilidad del tiempo lo que nos impulsa a valorar cada instante. El amor no es eterno en un sentido físico. Todos somos seres temporales, sujetos a los cambios de la vida y, eventualmente, a la muerte. Sin embargo, lo que hace que el amor sea tan especial es precisamente esta condición efímera. Si supiéramos que alguien estará con nosotros para siempre sin ningún riesgo de perderlo, quizás dejaríamos de apreciarlo con la misma intensidad. Es la posibilidad de la pérdida lo que nos empuja a amar con más fuerza. Por eso, en el amor, cada día cuenta. Cada palabra de cariño, cada abrazo, cada mirada compartida, es parte de un tiempo finito que merece ser aprovechado al máximo. Muchas veces damos por sentado a las personas que amamos, creyendo que siempre estarán ahí. Postergamos palabras, momentos y detalles como si tuviéramos una garantía de tiempo ilimitado, pero la verdad es que no la tenemos. El miedo a la pérdida también nos enseña algo esencial. El amor no se trata de posesión, sino de presencia. No podemos controlar cuánto tiempo estará alguien con nosotros, pero sí podemos elegir cómo hacemos que ese tiempo valga la pena. Amar es estar presente en cuerpo y alma. Es no guardar para mañana los te quiero que podríamos decir hoy. Esta idea nos lleva a reflexionar sobre la importancia de construir recuerdos. No sabemos cuánto tiempo compartiremos con alguien, pero sí podemos asegurarnos de que cada momento juntos sea significativo. Son los pequeños gestos los que crean una historia inolvidable. Una caminata bajo la lluvia, una conversación sincera a medianoche,
una risa espontánea que queda grabada en la memoria. La frase de Powers nos recuerda que el verdadero amor no solo desea un para siempre, sino que, ante la imposibilidad de eso, elige hacer que cada día cuente. Porque al final, lo que realmente queda no es la cantidad de años vividos juntos, sino la intensidad con la que se vivió ese amor. La frase de Joan Powers nos recuerda que el amor es entrega, conexión y, a la vez, aceptación de lo inevitable. Es un sentimiento que nos impulsa a desear lo imposible, a querer burlar el tiempo y a valorar cada instante compartido. No podemos evitar las despedidas, pero sí podemos hacer que cada momento junto a quien amamos cuente. Que el amor que sentimos hoy sea tan profundo que ni la distancia ni el tiempo puedan borrarlo. Así que, si amas a alguien, díselo, demuéstralo. Haz que cada día tenga un significado, porque al final, lo único que realmente nos llevamos son los recuerdos y el amor que compartimos. ¿Y tú? ¿Qué harías si tuvieras la certeza de que el tiempo con quien amas es limitado? ¿Lo vivirías con miedo o lo convertirías en un homenaje al amor? Gracias por acompañarme, te abrazo muy fuerte y hasta la próxima.